Así es, llegamos al día 28 de abril de 2021. Estamos ya a escasas horas para que finalice la legislatura 2018-2021. De hecho, ayer tuvieron su última sesión plenaria, una sesión plenaria que se caracterizó porque hubo palmaditas, hubo felicitaciones, hubo algunas lágrimas de personas que han estado durante largo tiempo en la Asamblea Legislativa, pero que concluyen su periodo de trabajo y tienen que dar paso ya a la legislatura 2021-2024, que comienza a trabajar justo el 1 de mayo. Hoy vamos a dar un vistazo a algunos de los temas que se abordaron el día de ayer. Hubo elección de magistrados suplentes de la Corte de Cuentas de la República. Se hablaba también que se iba a aprobar la ley de reconciliación. Al final esto se quedó en el tintero, no se logró que entrara al Pleno y que se discutiera y se procediera a la aprobación. Y así concluye prácticamente su trabajo esta Asamblea Legislativa, porque ya los días que quedan prácticamente ya las comisiones ya no están sesionando. Pero para hablar de este tema hemos invitado esta mañana a Felisa Cristales, diputada independiente en la Asamblea Legislativa, para que nos cuente, digamos, cómo está la situación, cómo cierran este periodo de trabajo. Felisa, buenos días, un gusto que nos acompañe. Buenos días, un gusto estar con ustedes y gracias por sintonizarnos desde su casa, desde sus trabajos, pues que tengan un lindo día. Felisa, ¿cómo vio usted la última sesión plenaria en la que pues estamos viendo algunas imágenes que fueron un tanto emotivas, ¿no?, de todos los que ya están prácticamente cerrando su periodo de trabajo en este órgano de Estado? Sí, el personal, el ambiente bastante conmocionado, muy pendiente de los cambios que se van a dar, de cómo va a ser en cuanto a términos administrativos la nueva asamblea. Muchas preguntas, muchas incógnitas, tanto de los empleados de la Asamblea como de los diputados, y pues obviamente los que ya tenían más tiempo de estar ahí, pues tristes y muy aferrados a sus cargos, y claro, pues es lógico, era de esperarse. Hubo elección de magistrados suplentes de la Corte de Cuentas. ¿Cómo vio esto, considerando de que fue en la última sesión plenaria que hicieron esta elección y algunos diputados decían ayer está dentro de lo que comprende de las funciones que tiene la Asamblea Legislativa y que le competía a esta legislatura hacer esta elección de magistrados suplentes, y la llevaron adelante a pesar de que ya estábamos en la última sesión plenaria del periodo legislativo correspondiente al 2018-2021? Lo que no tenemos que perder de vista es que al terminar un periodo legislativo o un periodo en un cargo de elección popular o en un cargo público, viene la declaración de probidad. Entonces ahí es donde se ve comprometido y ahí es donde por eso no estuve de acuerdo, por eso voté en contra, porque esperar hasta este momento para elegir magistrados suplentes cuando se pudieron elegir juntos, lo mismo que pasó con los magistrados de la elección anterior, pues ya nos da un poco de dudas sobre si no se está buscando que el compadre entre o que entre alguien que vaya a favorecerles. Yo casi te puedo decir que así va a ser, y eso es porque ya está cerca, como te digo, la entrega de las declaraciones de probidad. Porque el punto ahí es, lo que llama la atención es de la forma en que se hizo, tal vez no que si estaba, que le correspondía Exacto. o no le correspondía, en este caso a la legislatura 2018-2021, sino la forma, porque estaban ya en la última sesión plenaria en la que prácticamente estaban cerrando el ciclo de trabajo. Sí, al igual que la elección pasada que vimos, ahí el tema no es si le toca o no le toca, sino la manera, sino por qué están eligiendo, qué personas están eligiendo. No estuvo discutido en el Pleno en ninguno de los dos escenarios. Si tú te fijaste, la discusión fue bastante corta, bastante escueta, y las comisiones deciden y toman la decisión de pasar ese dictamen al Pleno de un día para otro. Lógicamente hay muchos diputados que no teníamos conocimiento de por qué, de las razones, de las justificaciones, al igual que la elección de magistrados suplentes pasada. Felisa, ¿qué tantas deudas intentó saldar a última hora? ¿Qué tantos agujeros intentó tapar en esta legislatura? Bueno, yo diría que muchos, porque ayer todavía tenían listo ya el dictamen de la ley de reconciliación, y al final de cuentas ya no estuvieron en valor de pasarla, pero no es que no lo tenían pensado, ya tenían pensado ratificarla, ya tenían pensado dejar una ley con la cual yo jamás he estado de acuerdo, porque no creo que sean los autores del conflicto armado los que tengan que intervenir y crear su propia ley para perdonarse entre ellos. Creo que tienen que ser personas ajenas al conflicto armado los que tienen que crear esa ley, en mi opinión. Felisa, algunos diputados decían ayer y daban declaraciones y de pronto algunos se sinceraban y decían,
hemos dejado una muy mala imagen ante los ojos de la población en esta legislatura. Sabemos que esta legislatura se ha caracterizado por una serie de controversias, de choques, en este caso con el Ejecutivo pues haciendo la crítica a la Asamblea respondiendo, y una serie de controversias que se han dado en el tema de la pandemia y en otros temas que tienen que ver con fondos. Mira, yo creo que fue expuesta la Asamblea de sobremanera, y además la manera de reaccionar frente a temas humanos. Creo que los diputados reaccionaron con ideología a temas como, por ejemplo, el de la pandemia, en la que tú tenías un estado de emergencia que aprobar para que la gente se pudiera quedar en su casa, una serie de medidas que conllevaba un estado de emergencia, y los partidos estaban pensando en sus ideologías y estaban trasladándole a la gente un temor innecesario a la hora que tenías que dar seguridad, a la hora que todos teníamos que haber respondido uniéndonos y dando todo lo necesario para que el Ejecutivo reaccionara, y sobre todo sabiendo que había un sistema hospitalario precario. Eso era lo peor del caso. Tú sabías que el sistema hospitalario en ese momento no daba abasto. Todos sabíamos que si nos contagiábamos o que si no interrumpíamos nuestras labores cotidianas, el sistema hospitalario no iba a dar abasto para un contagio masivo, y aún así continuaban creando zozobra, continuaban oponiéndose, continuaban diciendo que no estaba correcto un estado de emergencia, cuando ahora, después de pasado un tiempo, nos damos cuenta que en todos los países ha sido igual. Yo creo que eso ha sido la prueba de fuego y ha sido la prueba en la que la mayoría de diputados reprobaron ante la población. Luego del 28 de febrero, pues para nadie es un secreto que vino un periodo de desgano. O sea, los resultados de las elecciones les quitaron las ganas de llegar a la Asamblea a muchos diputados, y algunas comisiones, unas sesionaban, otras no, algunos llegaban, otros no, otros incluso ya se mencionaba de que desde luego de la elección de febrero dejaron de llegar simplemente a la Asamblea a partir de que el resultado no les había favorecido. Así es, muchos que ya no entraron, ya no lograron entrar para el siguiente periodo, dejaron de llegar. Incluso el cambio de actitud se veía de un pleno para otro. Una plenaria antes de la elección era una cosa totalmente distinta al Valle de los Lamentos que era después de la elección, que eran resultados que ya nos esperábamos todos. Pues creo que ellos en su esfera y con la gente de la que se rodean se decían que no iba a ser así, esperaban otra cosa. Pues la verdad es que todos estábamos conscientes de los resultados que se iban a tener. Felisa, ¿usted considera que esta situación del 28 de febrero marca un antes y un después en la forma de hacer política en El Salvador para los diferentes partidos? Yo espero que sí, que aquí haya una verdadera sacudida y que todo sea diferente a partir del 1 de mayo. Tenemos mucho que esperar y mucho que exigir ahora, porque hemos dado todo nuestro apoyo, que hemos impulsado cambios. Tenemos que saber qué cambios esperamos, además cuáles son las cosas que deben de cambiar, cuáles son las cosas esas iniciativas que verdaderamente van a cambiar la calidad de vida de todos, que se lleven a cabo todas aquellas cosas que nunca se dieron porque habían intereses de por medio. Hoy es la oportunidad que se dé. Hemos escuchado declaraciones de gente que dice: yo me voy de la Asamblea, pero me voy a dedicar ya a mi propio negocio. Porque hay gente que incluso ha dicho: yo antes de ser diputado yo tenía otro empleo e incluso ganaba más en el otro empleo que tenía, y el otro oficio que ocupaba mi tiempo, dice, que lo que gano aquí en la Asamblea, y ahora me voy y paso la página. En el caso suyo, Felisa, ¿hacia dónde va? Sí, de igual manera son iniciativas personales, son negocios personales. Siempre hemos tenido negocios familiares en mi casa. Pero sobre todo yo creo que las personas que llegan a la Asamblea no tienen que depender económicamente, para que no se te dé eso de que llegan a enquistarse y a perpetuarse en los puestos. ¿Se ha fijado que hay gente que pasa 20, 30 años y que ahí llegaba a ser sus centavos o ahí? No, la Asamblea Legislativa no se puede tratar de eso. Llega un momento, como me pasó a mí, que o decidís hacer lo correcto o el partido te deja fuera. Ok, te dejan fuera, no importa, pero hice lo correcto. Y para adelante hay mucho que decir y que hacer por el país, y siempre voy a estar ahí para mi país, pero sin haberme prestado a hacer algo incorrecto por la necesidad de un cargo, por estar amarrada a un cargo. Y eso es algo que debemos de considerarlo todos a la hora de escoger diputados. En los últimos días se ha mencionado también de que usted podría asumir un cargo en el gobierno. Es un tema
¿Qué dice sobre eso? Porque definitivamente me imagino que ya lo habrá escuchado. Pues claro, ahí me han mandado de cargo en cargo, más de uno, como tres. Pero lo primero que tienen que saber, yo creo que a estas alturas, si alguien cree que el presidente Bukele necesita intercambiar un cargo para que una persona le favorezca con su apoyo, es una percepción equivocada. El presidente Bukele tiene el apoyo de la mayoría de salvadoreños y no necesita andar intercambiando cargos. Jamás en la vida me ha ofrecido un cargo porque yo le favorezca con ningún tipo de opinión, nunca. No he hablado con él del tema. Y en cuanto a que si yo aceptara o que si no aceptara, si es algo en lo que yo puedo aportar y si hay algo en lo que yo pueda servirle a mi país, por supuesto que estaría encantada, pero jamás ha sido un tema de intercambio de cargo y favorecer con apoyo. No tiene nada que ver. Lo último que yo escuché era que decía que usted iba a ser la nueva ministra de Cultura. De verdad nunca he hablado de cargo con el presidente, ni de ese ni de otro, porque antes habían más. Pero, ¿cómo ve usted el panorama político para partidos como Arena, por ejemplo? Usted llegó a la Asamblea Legislativa 2018-2021 por el partido Arena, luego vinieron las desavenencias y usted se separa prácticamente del partido y el partido la deja fuera también. ¿Cómo ve usted el panorama? Algunos dicen, miren, estos partidos tienen que comenzar un proceso interno profundo en el que se sacuda los cimientos y se trate de reestructurar, digamos, el partido, pero ¿hay las condiciones para que esto se dé? No creo ni que el partido esté pensando en cambiar, ni creo ya que los salvadoreños vayan a darle una oportunidad. Creo que hasta muchos diputados sacaron, en términos de residuos, si tú te das cuenta, si nos vamos a matemáticamente, no tendrían toda esa cantidad de diputados. El tema de los residuos favoreció mucho a Arena, pero no creo que vaya a cambiar. No creo tampoco que sea lo que los salvadoreños o los que en algún momento apoyamos a Arena, creíamos de Arena. No es eso, y eso lo estaba diciendo ayer. El tiempo me dará la razón, el tiempo va a hacer que la gente, además, no en el largo plazo, en el corto plazo, tú vas a ver una serie de corrupciones a nivel de distintos cargos, alcaldías, diputaciones, concejales de Arena, y tú vas a darte cuenta de que eso de la corrupción era una costumbre. Pero una de las interrogantes es, ¿qué pasa en Arena? ¿Hay una falta de liderazgo? ¿Hay una separación de gente que estuvo apoyando al partido antes y ahora ya no lo está? Porque incluso se decía que tenían problemas a nivel económico, que el partido estaba endeudado a raíz de situaciones que había tenido anteriormente y que la gente que antes colaboraba con el partido ya no lo está haciendo. Todo lo que yo te pueda decir de Arena sería especulación porque no sé al interior de Arena qué es lo que está pasando. Lo que sí te puedo decir es que se distanciaron muchísimo de lo que la gente esperaba de ellos como partido y que creyeron que estaban en lo correcto. Y que seguramente por los discursos que se escuchan o por los discursos que se escuchaban que resonaban antes de las elecciones, yo no creo que ellos hayan logrado darse cuenta de que la gente esperaba una cosa distinta. Por el contrario, estaban totalmente engañados de que iban a quedar mucho mejor y no creo que se avecine ningún tipo de cambio. Tal vez cambio cosmético, pero cambios reales yo no creo que vayan a haber dentro de Arena. Ya no creo que tengan la oportunidad de hacerlo, de cambiar tampoco. Una de las situaciones que se da a partir del 1 de mayo es el compromiso hacia la gente. Ayer alguien nos decía en este mismo espacio, decía, el mensaje que se dio el 28 de febrero no es solo para los partidos que se van, también es para los partidos y para los políticos que llegan a la Asamblea Legislativa. Porque decía, el ciudadano el 28 de febrero dijo, expulsó a fuerzas políticas de la Asamblea y les dijo si no hicieron las cosas bien, les dimos oportunidad y ahora se quedan fuera. Este mensaje, nos decía alguien ayer aquí en este mismo espacio, es también para los políticos nuevos, decía que van a llegar, porque les puede pasar lo mismo si se distancian de la gente. ¿Cómo ve usted, digamos, el panorama, considerando que vienen muchos temas de interés para el ciudadano, muchos temas que afectan directamente la vida del ciudadano? Más allá del mensaje para los políticos, quizás el mensaje para nosotros como salvadoreños, como electores, primero que todo saber que nos afectan las decisiones que se tomen en la Asamblea, que hemos estado tan desconectados anteriormente de todo del quehacer legislativo que no nos damos cuenta de cómo nos afectaban. Pero en realidad, si hubiese habido un gobierno distinto, si hubiera sido el FMLN, con lo dejado y con lo incapaces que eran para administrar la red hospitalaria, la pandemia ahora,
estaría desbordada como en otros países. Y Arena nunca hubiera detenido labores, también estuviera desbordada como en otros países que nunca detuvieron por el temor a dañar la economía. Cuando las economías siempre se dañan si la gente se enferma masivamente. Entonces, esa es la importancia de los políticos que elijamos. No podemos desentendernos ahora y es algo que tenemos que aprender como país, porque hubo mucha gente que apoyaba a Arena ciegamente, mucha gente que apoya al FPLN ciegamente, y por ellos, por ese apoyo ciego, ellos se llegaron a creer los dueños del país. Y a lo largo del tiempo eso le puede pasar a cualquier partido, eso es lo que no tiene que pasar. Muy bien, Felisa, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales, pero vamos a seguir conversando porque quedan muchas interrogantes y muchas dudas sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa y sobre lo que viene a futuro. Pero antes de irnos a la pausa, les vamos a mostrar imágenes de lo que está ocurriendo en las calles en este día miércoles 28 de abril. Ahí tenemos pues imágenes del tráfico en la zona de la carretera Panamericana, a la altura de ese tramo conocido como Los Chorros. Hemos tenido bloqueos de calle desde muy temprano en la zona de Redondela Integración, en la zona de la autopista a Comalapa, en la zona de la carretera Panamericana, en diversos puntos también de la Troncal del Norte. Mucha gente teniendo dificultades para llegar, en este caso, al centro de la ciudad a cumplir con sus labores. Vamos a ir con uno de los reporteros de Noticiero Hechos para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo. Enrique López está con nosotros. Enrique, ¿cuál es el panorama a esta hora? Vemos que por lo menos ya hay elementos de seguridad y que el tráfico comienza a fluir a cuentagotas, pero comienza a fluir. Así es, Manuel. Bueno, te comento de que hace unos pocos minutos la intención de los sindicalistas era cerrar nuevamente este sentido de la carretera Los Chorros hacia el occidente del país. Sin embargo, al parecer hubo nuevamente un diálogo con las autoridades y este carril que han habilitado desde hace aproximadamente unos 30 minutos, pues va a seguir así, solamente con un carril de todo el flujo, de toda la carga vehicular que viene desde Santa Tecla y también desde San Salvador. Este es el panorama que vamos a poder observar durante los próximos minutos, esperando que los sindicalistas puedan habilitar el paso en su totalidad en esa carretera Los Chorros, Manuel. Es Enrique, ahí tenemos la información y tenemos la imagen también en directo, la cobertura de Noticiero Hechos en esta mañana de 28 de abril y los problemas que se han dado para la circulación. Se veía anunciando desde anoche esta situación y se ha dado. Los bloqueos amanecieron en vías principales y una situación en la que seguramente habrá reacciones de seguridad y habrá reacciones de parte del Ejecutivo en torno a esta situación que interrumpe pues la vida productiva del país. Mucha gente no ha podido llegar a su trabajo, mucha gente está luchando en el tráfico para poder llegar a los compromisos que tenía justamente este día miércoles. Enrique, vamos a volver contigo más adelante para que nos sigas explicando cómo está el panorama. Mientras tanto, nos vamos a una pausa comercial. Continúe con nosotros, somos Hechos AM. Continuamos con ustedes en el día miércoles, estamos en la entrevista de Hechos AM, nos acompaña la diputada Felisa Cristales y estamos haciendo un balance de lo que ha sido la legislatura 2018-2021 y los retos que surgen a partir de los cambios que se dieron el 28 de febrero para la nueva legislatura. Felisa, la legislatura que viene tiene ante sí una cantidad importante de elecciones de segundo grado. Tiene ante sí discusiones que quedaron abiertas como el tema de las pensiones. Tiene ante sí leyes que están ahí guardadas, engavetadas desde hace muchísimo tiempo y el mejor ejemplo es el de la ley del agua, que está desde 2006 en la Asamblea Legislativa. 2006 a 2021 hay un buen tramo de tiempo en el que no se ha hecho absolutamente nada. Vimos cómo en esta legislatura se había avanzado y luego dijeron, no, pues regresemos porque no hay un acuerdo con el artículo 14, que era el que estaba dando problemas sobre el ente que iba a ser el administrador del agua, y dijeron regresemos y comencemos de nuevo. Entonces la ley sigue ahí. ¿Cómo ve usted el panorama considerando la cantidad de retos que se vienen y también la cantidad de elecciones que se tiene que hacer, que son elecciones importantes porque hablamos de la Fiscalía, hablamos de la Corte de Cuentas, hablamos de todas las instituciones que forman parte del entramado de El Salvador y del funcionamiento del Estado en sí? Bueno, hay varios temas que quedan pendientes y sobre todo varios temas que nos afectan a todos. El tema del desorden del transporte colectivo es uno de ellos. O sea, si no podés ordenar el tema del transporte colectivo es porque hay algún tipo de trampa legal.
te voy a poner un ejemplo. Yo puse 9 iniciativas que nunca prosperaron y son tantas que están en la Comisión de Obras Públicas y que son tantas porque se necesita mucho cambio para poder resolver ese tema, porque es la misma ley la que los protege. Si tú ves a un motorista de una ruta que se pasa llevando a alguien, que atropella a alguien, que va en estado de ebriedad, o incluso con drogas más fuertes, y lo detienen, le quitan la licencia, pero ahí sigue manejando y ahí sigue acumulando esquelas. Y si tú vas y revisas, te das cuenta que hay motoristas que deben hasta 5, 7 mil dólares en esquelas y siguen ahí. ¿Por qué? Y la ruta sigue transitando. ¿Por qué? Porque como es en la licencia del motorista. Entonces hay determinadas cosas, lo que vimos la vez pasada, que habían dado un año más de prórroga para la renovación de la flota, que ya de entrada son 20 años, o sea, sí, ya son viejas, ya 20 años es mucho para una ruta del transporte colectivo que anda todo el día de arriba a abajo y que se deterioran mucho más que un carro de uso particular, y sigue dándose esa prórroga. Y sigue dándose un subsidio sin los criterios de atención básicos. Todo eso está en la ley y todo eso es una mora legislativa pendiente que le afecta directamente a la calidad de vida suya, independientemente si usa el transporte colectivo o no, porque se nos pasan llevando a todos, porque hacen desorden en las calles y nadie les dice nada, en fin, porque es un sector que se siente intocable y se siente intocable porque tenía representantes en la Asamblea Legislativa. Hay otro tema que de igual manera no se le ha encontrado solución, es el tema de las pensiones. Y tú puedes entrar y decir, ahí hay una comisión que tiene que haber dejado el trabajo empezado, pero la realidad es que aunque las reformas que haya hecho esa comisión que crearon, solo son parches. Y no podemos seguir emproblemando un sistema de pensiones que ya viene emproblemado. Ahí se tiene que crear todo de nuevo, una reforma totalmente nueva, con todas las partes integradas, tanto legislativa, tanto ejecutiva, tanto los administradores del sistema de pensión, para abordar el tema de manera integral y no estarle poniendo parches. Lo que tenemos que saber es que todo eso que nos va arreglando ahorita y que podemos sentir un alivio y que te dicen es que le vamos a aumentar a la tasa de interés, sí, pero es que la tasa de interés la paga el gobierno, que al final la está pagando de su bolsillo, de sus impuestos, y lo hace porque es una ley la que le obliga a prestar ese dinero de las administradoras de pensión y a pagar un interés. Entonces es un problema un tanto complicado, y por lo mismo que es complicado intervienen varias partes, y por eso era necesaria una correlación legislativa como la que se tiene ahora, favorable para llegar a acuerdos. Pero tenemos que estar pendientes de que esos acuerdos vayan resolviendo los problemas cotidianos que tenemos. Lo mismo sucede con la ley del agua. Yo no creo que sea algo que deban de tomar la ley que está o la ley que dejaron analizada, sino que creo que tienen que tomar una nueva completamente, sobre todo porque si analizas la comisión que ha tenido en sus manos el tema de la ley del agua, tú te darás cuenta que ahí no hay ningún experto en medio ambiente. No hay un diputado que yo nunca haya visto, pero ni sembrando un árbol. O sea, no era que les interesara el medio ambiente, o sea, era simplemente que, al menos en el caso de Arena, que son los que yo conozco, gente que estaba ahí porque estaba representando los intereses de alguien. La Comisión de Medio Ambiente hay muchos intereses que representar. Y te lo digo porque a mí me interesaba, yo la pedí, no me la negaron y no me la dieron, no me permitieron estar ahí. Y cuando yo pregunté por qué, nadie me dio ninguna razón, el jefe de fracción no me dijo nada, y al ir indagando por pasillos, no es que ahí solo es la gente que es representante de un financista. Entonces, la Comisión de Medio Ambiente era así, esa ley no puede estar hecha en favor del medio ambiente o de la conservación del recurso hídrico, sino que está hecho en favor de un financista. Felisa, hay un punto importante ahí en lo que usted está diciendo, y es respecto al tema de los denominados diputados corporativos, que son diputados que han representado en determinado momento a la gente que los ha financiado o a gente que tiene intereses y que los hace valer a través de su representante en la Asamblea. Pero ¿qué tanto daño le ha hecho a la Asamblea Legislativa
este tipo de, digamos, de motes que se le ha puesto. El hecho de tener fracciones pequeñas que son, o dentro de las mismas fracciones, grupos de diputados que se dedican a defender los intereses de X o Y, digamos, grupo de interés en El Salvador. Es una de las cosas que más daño le hace al país. Todos los problemas de los que estamos hablando están relacionados con un tema de financista. Así lo vemos con el tema de los buses, así lo vemos con todos los temas que están en la Comisión de Medio Ambiente, así lo vemos con el tema de las AFPs, el tema de las pensiones también. Cuando entras a analizar todo el andamiaje que tiene el sistema de pensiones nacional, te das cuenta que hay mucho que respalda el interés de las AFPs y que es mucho por lo que no se toca ese tema. Y por otra parte, el tema de los funcionarios de segundo grado es otro tema que tenemos que aprender a darnos cuenta de cómo se tiene que elegir, que tiene que ser transparente, que tienen que ser personas preparadas para el cargo, que tiene que haber un sistema de medición. Porque si tú te das cuenta, en la asamblea pasada, sí iban a poner a una persona que ya les había prometido plazas para sus familiares dentro de esa institución o favorecerles de alguna manera con la asignación de ese cargo, se ponían de acuerdo las fracciones y lo elegían independientemente de las capacidades que tuviera. Muchas veces elegían al peor, al último. Si hacías un baremo era el peor, pero ese era porque ya le había prometido a jefe de fracción o a la gente que influía dentro de las fracciones más grandes plazas dentro de las instituciones para las que ellos estaban siendo candidatos. Entonces, ¿cómo nos afecta eso? Bueno, nos afecta como en el caso de la Fiscalía, como en el caso de mucho del sistema judicial podemos ver que se da ese problema. Por eso todos tenemos esa percepción de que aquí la ley no es igual para todos y que hay gente que se favorece y que los magistrados lo favorecen o que el sistema jurídico en general lo favorece, es por este tipo de elecciones, porque hay gente que tiene representantes en la asamblea y que eligen funcionarios basados en esos intereses. En las últimas sesiones plenarias aprobaron una reforma al tema de poder acceder a los fondos de pensiones. Se dijo de que se iba a cambiar los límites de edad. Ya personas de 40 años en adelante y mujeres de cualquier edad podían solicitar el 25%. El presidente de la República vetó esa reforma que hizo esta asamblea y daba explicaciones cuando decía de que esto podría afectar la seguridad de la gente, podría afectar más el sistema. Entonces, esto... ¿Cómo explica usted esta aprobación que hizo la Asamblea prácticamente ya en las últimas sesiones plenarias y que en determinado momento le generó ilusión a muchas de las personas que tienen pues problemas económicos y que veían una luz en medio de el tema de las pensiones? Fíjate que yo lo ponía en mis redes sociales el día que fue aprobada esa reforma. Y lo que tenemos que lograr ver sobre el tema de pensiones es que todo lo que decidamos ahora afecta a futuro. Eso es lo delicado del tema de las pensiones, que una pieza que movamos ahorita va a afectar a futuro el sistema. Y las reformas que se den tienen que ser bastante cuidadosas para que no se venga para abajo todo el sistema y quede desfinanciado. Primero que todo tenemos que recordar que nuestro sistema, por un tema de la reforma de pensiones en sí, la gente pensionada de ahora depende de los ahorros de nosotros, los cotizantes. Entonces, básicamente, cuando tú vas quitando o disminuyendo edad o disminuyendo ese ahorro o bajándoles a las tasas, estás afectando a la gente que está pensionada hoy. Y si tú favoreces a la gente que está pensionada hoy, estás afectando a los cotizantes de hoy y los pensionados de mañana. Es un tema un tanto complejo porque así es la ley, porque así está hecha la ley. Más tiene que ver con una privatización abrupta en la que dejaron originalmente desfinanciados a los pensionados del ISS que dependían de las pensiones de los jóvenes, de las cotizaciones de los jóvenes, lo cambian a un sistema privado, comenzamos a pagar una comisión por esa administración, pero al final de cuentas deben de volver a depender de las cotizaciones de los jóvenes, de nosotros, los que todavía estamos cotizando que no somos pensionados. Entonces, si usted mueve una pieza de ese complicado andamiaje, se cae algo que puede afectar en el futuro o que puede afectar a la gente que ahora está pensionada. Y al final de cuentas, todo lo que se paga,
todo lo que se haga y todo lo que se mueva nos afecta a todos porque no hay otro lugar de donde salga más que de nuestros impuestos. Tanto de donde sale nuestra pensión, tanto de donde salen las tasas de intereses que están pagando, es de nuestros impuestos. Entonces todo eso hay que arreglarlo, pero hay que arreglarlo con todas las partes participando. Si no hicieron esa reforma, si esos arreglos, si bajarle a la edad no fue algo que consideraron antes de que cambiara el gobierno, si no lo hicieron en gobierno del FMLN, si no lo hicieron en gobierno de Arena, es porque no querían afectarse los unos a los otros, pero sí quieren emproblemar el sistema de pensiones hoy que el gobierno no les pertenece a ellos. Definitivamente que el tema generaba ilusión en mucha gente que decía, vemos una salida a los problemas que tenemos a nivel de economía, pero también el punto es que esta fue una reforma que apareció de pronto y que ya se sabía que el presidente pues lo iba a frenar en algún momento, porque generaba, digamos, elementos o creaba elementos previos a una discusión más profunda y global de la reforma del tema pensiones, que es una reforma que decíamos se hizo la última en 2017 y que desde el momento que se hizo la de 2017 se dijo que era urgente que se trabajara en otra reforma que fuera más integral. La reforma, como te digo, tiene que haber, porque otra cosa que nos van a querer vender, y tú ya te darás cuenta, ya el tiempo también me dará la razón, cuando la Asamblea quiera entrar a hacer esa reforma y cuando el análisis de esa reforma se esté dando de forma integral, lo primero que nos van a decir es que la reforma es mala y lo único que no puede pasar es que el sistema de pensiones se quede como está, porque simplemente no funciona. Porque si seguimos con ese sistema tan emproblemado, vamos a seguir acarreando ese problema en el tiempo. Tenemos que resolverlo y tenemos que resolverlo en esta legislatura. Pero con todas las partes sentadas, analizando el problema de manera integral y no queriendo afectar al que tiene el gobierno, si no es de mi partido, como lo está haciendo la Asamblea que acaba de salir con la reforma que aprobó. Definitivamente que este es uno de las grandes deudas que quedan de la legislatura 2018-2021, el tema pensiones. Hay mucha gente que está a la expectativa porque de esto depende su forma de vida, de esto depende el cumplir con sus necesidades básicas, de esto depende tener medicamentos, de esto depende pagar la renta del lugar donde están, digamos, viviendo, y depende muchas cosas, incluso su alimentación, porque sabemos que el tema pensiones, hay mucha gente que está todos los meses ajustando para llegar y que volver a recibir, digamos, esa pequeña cantidad que en determinado momento solventa sus necesidades, pero que esa es una realidad dura en El Salvador, la que vive mucha gente, y la realidad también de otra gente que dice, yo no me pensiono porque lo que me van a dar no llena alcanza las necesidades que yo tengo. Hay varios temas que se tienen que resolver, tanto la pensión actual, la pensión que están recibiendo, valga la redundancia, los pensionados actualmente, y la sostenibilidad de las pensiones que vamos a recibir nosotros, porque a mí sí me preocupa, ¿ve? Y cuando yo, pues sí, el que tiene patrimonio pues no le preocupa, pero el que trabaja y te dependes de tu trabajo, pues sí te preocupa de qué vas a vivir cuando ya no puedas trabajar, y eso nos pasa a todos. Entonces, tenemos que presionar, tenemos que estar pendientes, es un tema que no puede quedar sin resolver 3 años más. Precisamente porque los pensionados actuales necesitan que se aumente esa pensión y porque nosotros necesitamos tener certeza en el sistema de pensiones. Bueno, Felisa, hay, como decíamos, muchos elementos que hablar respecto a la legislatura que termina y la que comienza. Una de las interrogantes con la legislatura que empieza es, o la que va a comenzar el día sábado, que es 1 de mayo, es qué va a pasar con el manejo administrativo de la Asamblea. Ya vimos el fenómeno de las plazas fantasmas, ya vimos la cantidad de gente que decía que tenía parientes trabajando ahí, ya vimos una cantidad de críticas a la Asamblea por el mismo manejo administrativo. Ayer veíamos mensajes en redes sociales de gente que se estaba despidiendo prácticamente ya de su trabajo en la Asamblea porque estaban contratados en las diferentes fracciones, y que como termina el periodo legislativo también termina su periodo de trabajo porque ya las fracciones no van más. Algunas fracciones que tenían 10 diputados solo van a tener 2, las que tenían 3 van a tener 1. Entonces esto cambia drásticamente el manejo de la Asamblea. ¿Qué decirle a toda esa gente que está, digamos, con incertidumbre en la Asamblea respecto a lo que viene y a los cambios que se pueden hacer? Lo primero, lo que te decía, no podés tener la certeza de que vas a vivir todo el tiempo de un cargo público, y eso es lo que yo le decía al personal que está a mi cargo. O sea, no podemos, y
lo dejé muy claro desde el principio, no podemos pensar que vas a vivir de ese cargo público todo el tiempo. Y definitivamente la administración de la Asamblea Legislativa va a cambiar, tiene que cambiar porque es lo que los salvadoreños esperan de la nueva legislatura. Te aseguro que en términos de administración de recursos, te aseguro que tiene que haber una importante reducción del presupuesto que se utilice en la Asamblea y eso va a afectar drásticamente a los empleados que están dentro de la Asamblea Legislativa. Pero es que ese es el mandato de los salvadoreños. No podés esperar que sea distinto. Muy bien, Felisa, le agradecemos que nos haya visitado esta mañana y bueno, le deseamos éxito en su futuro, en lo que usted decida que va a hacer a partir del 1 de mayo, cuando concluye ya el 30, pues su periodo como diputada en esta legislatura. Bueno, muchas gracias a ti, gracias a ustedes que nos están viendo y de verdad que gracias por todos los mensajes de apoyo, gracias por todas las felicitaciones, gracias por todo el cariño. El cariño es mutuo y voy a seguir trabajando por mi país desde donde sea. Gracias por el apoyo durante toda esta legislatura. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya tenemos más datos respecto a lo que está ocurriendo en las calles con el tema de los bloqueos. Desde las 5 de la mañana, la Asociación de Trabajadores Municipales ASTRAM ha cerrado los accesos a San Salvador, una situación que ha afectado a muchísimos salvadoreños que se han visto obligados a caminar para llegar a sus puestos de trabajo. Veíamos a gente muy molesta, gente que viene pues sudando porque han caminado cuadras y cuadras y cuadras para intentar llegar, en este caso, a un punto donde poder abordar una unidad de transporte colectivo y llegar hasta su lugar de trabajo. Sabemos que hay muchas complicaciones para automovilistas también que han estado esperando horas para poder ingresar a San Salvador. Vamos a tener más datos respecto a lo que está ocurriendo y como decíamos, este seguramente va a ser un tema que va a generar reacciones durante todo este día. Vamos a la pausa, ya volvemos con más de Hechos AM.